Bienvenidos a esta explicación que corresponde al trabajo práctico de la clase 4. Como ustedes habrán advertido, en esta clase vamos a trabajar con la integración de PHP y una base de datos. En este caso sería MariaDB o MySQL. Lo primero que vamos a hacer, ya que estamos entregando el ejemplo para que ustedes puedan leer las líneas de programación y seguirnos, es lo siguiente. Vamos a revisar nuestra base de datos. Entramos entonces con nuestro usuario. Fíjense que en este caso estamos con una contraseña, a diferencia de ejemplos anteriores, y esto tiene que ver porque la conectividad que hagamos entre PHP y MySQL o MariaDB requiere necesariamente de la contraseña. Entonces vamos a cargar Site y dentro de Site, como ya hemos visto, tenemos varias tablas. Vamos a ver la tabla corrientes, es la que nos interesa. Vamos a ver que posee 5 campos, en los cuales el primero, que oficia como clave, una clave primaria, con un autoincremento, es el ID. Luego sigue localidad, departamento, latitud y longitud. Estos campos están trabajados incorrectamente porque fíjense que latitud y longitud están como cadenas alfanuméricas, a pesar de ser valores obviamente que corresponden a números, pero no importa. Lo importante es lo siguiente: tenemos la tabla corrientes y la vamos a integrar a un formulario que, buscando por departamento, nos va a dar la cantidad de escuelas y el nombre de las escuelas de la localidad. Es decir, va a ser este trabajo. En primer lugar vamos a mirar los departamentos. Aquí vemos el resultado de la consulta. Son 25 filas que corresponden a las 25 demarcaciones estimadas como departamentos en Corrientes. La consulta, que ya es conocida por todos ustedes, fíjense que es un distinct efectuado sobre departamento. Entonces esto nos arroja todos los resultados discriminados una sola vez. Es decir, si Bellavista está 200 veces, aparece una sola vez. Si Capital está 300 veces, aparece solo una vez. Es decir, hacemos un distinct sobre el campo departamento. Bien, lo que vamos a hacer ahora es efectuar una consulta por departamento. Entonces hacemos select, pongamos todo, desde Corrientes, donde departamento podría ser, por ejemplo, Empedrado, para hacer un caso sencillo y que nos abarque a nosotros. Y aquí vamos a ver, aparecen 57 resultados con todos los datos, el ID, el nombre de la localidad donde existe y por supuesto el departamento, latitud y longitud. Bien, lo que vamos a hacer nosotros en PHP es similar a esto, es decir, una consulta por departamento. Veamos primero el resultado final. Vamos a buscar y acá tenemos el diseño. Lo hemos bautizado Syscon, que quiere decir sistema de consultas. Y lo que tenemos en primer lugar es una lista desplegable. Observarán que es exactamente similar a la lista desplegable que nos arrojaba la consulta distinct. Entonces vamos a elegir, para no complicarnos la vida, Empedrado. Una vez que hemos seleccionado el departamento, buscamos qué escuelas integran Empedrado y vamos a ver que tenemos 57 escuelas y nos salen los datos completos, menos el departamento, que no tiene sentido que salga aquí, aunque se podría colocar también, completando la información. Bien,
Como ustedes habrán observado, acá mínimamente hay dos consultas. Hay una consulta que es para establecer los departamentos, porque para evitar que nos falte alguno, hacemos una consulta sobre la tabla de datos en lugar de escribir las opciones una por una. Y por supuesto la segunda consulta, que es propiamente las escuelas que figuran en las localidades. Fíjense que en Colonia 3 de Abril tenemos 1, 2, 3, 4, 5 escuelas. Obviamente son distintos tipos de establecimientos, primarios, secundarios, eh, qué sé yo. Habría que ver qué es cada cual. No nos interesa en realidad, es simplemente para probar el concepto. Y vemos que la cantidad es 64. Esto que estamos viendo acá también es una consulta muy discreta porque nos arroja un count que está basado obviamente en la cantidad de escuelas que corresponden a Bellavista. Vamos a verlo de vuelta en el shell. Si nosotros hacemos un select count, vamos a ponerle localidad from Corrientes, donde departamento sea igual a Bellavista, va a arrojar la cantidad de establecimientos, que son 64. Lo mismo que nos salió en la vista de la aplicación, 64 departamentos, perdón, 64 establecimientos. Ya hemos visto entonces el funcionamiento general y un poquitito la idea de qué es lo que está sosteniendo esto. Entonces, resumiendo, tenemos una base de PHP que conecta con una base de datos, que realiza una primer consulta distinct para establecer cuántas localidades, cuántos departamentos hay. Después efectúa una segunda consulta para contabilizar la cantidad de escuelas por departamento. Y una tercera consulta que nos arroja el listado de todos los establecimientos educativos por departamento. Bien, ya visto esto en claro, pasemos al código fuente. El código fuente, como ustedes estarán advirtiendo acá, es bastante sencillo. En primer lugar, fijémonos en la columna de la izquierda. Tenemos en la raíz un index y un resultados PHP. Luego tenemos algún par de archivos más, como por ejemplo el header y el footer. Y por supuesto el CSS, que incluye Bootstrap. Es muy importante que trabajemos con Bootstrap para darle el formato, el sentido. Y por supuesto algún contenido como el que figura en inicio. Vamos a empezar a estudiar cómo está armada la aplicación desde el index. El index es la primera página que está accesible desde el servidor. Nos arroja dos includes. El primero que llama al header y el segundo que llama a inicio. Vamos a ver el header. El header lo único que tiene es un título, en los enlaces para los estilos de Bootstrap y nada más. El inicio, que es el segundo include, lo vamos a ver un poquitito más complicado, pero lo vamos a desglosar por partes para entenderlo. En primer lugar, vamos a ver que contiene un body, ya que el header de arriba solamente tenía nada más que las librerías de JavaScript y Bootstrap. Pero el body, vemos que tenemos algunos elementos de Bootstrap, como por ejemplo el container. Tenemos el logo, que está trabajado también con Bootstrap para que sea responsive. Tenemos una caja de alerta, que en este caso es una alerta primaria, por eso sale azul. Tenemos texto que dice de qué se trata, y después tenemos, que es lo más importante, desde la línea 20
hasta la línea 35, lo que corresponde primero a la conexión con la base de datos. En la línea 23 vamos a observar el objeto MySQLi, donde se le dan las propiedades que debe tener para conectarse con la base de datos: localhost, root, entropía y site. Era importante tener cargado la contraseña por esto. No podríamos usar este objeto si no le colocamos la contraseña. La línea 24 hasta la línea 27 es una programación de diagnóstico que, si falla la conexión, nos da a conocer el error y, aparte de eso, nos avisa por qué no se pudo corregir. En este caso, como no hubo ningún error, no aparece nada. La línea 28, por el contrario, dice que si no hay ningún error, salga un pequeño letrero que diga que está conectado con la base de datos, lo cual podemos constatar fácilmente. Fíjense que después de la caja de alerta, que es en azul, que dice Syscon, Sistema de Consulta de Base de Datos de Corrientes, dice conectado a la base de datos. ¿Vieron? Sigamos con el código. Entonces, la primera parte de este script era la conexión, que ya está hecha, con el mensaje de que si está conectado o no está conectado. Luego, a partir de la línea 30 hasta la línea 34, viene la primer consulta, que es un distinct para establecer la cantidad y los nombres de los departamentos. Es decir, la lista que nosotros habíamos visto en el shell de MySQL, que vamos a volverlo a ver. Acá está. Esta es. Fíjense, los 25 departamentos fueron realizados con un select distinct de departamento desde Corrientes, y el resultado es esta lista que nosotros tenemos. Esta misma lista nosotros la vamos a meter dentro de un objeto select que vamos a ver a continuación. Fíjense entonces, línea 32. Tenemos un query que dice exactamente lo mismo que MySQL, select distinct departamento from Corrientes. El resultado de este objeto parametrizado, es el siguiente y está a partir de la línea 37 en adelante. Vamos a centrarla y vamos a ver. Fíjense, tenemos desde la línea 37 hasta la línea 51 todos elementos clásicos del form que nosotros ya hemos visto el año pasado y este año también. Lo que nos interesa es el select en la línea 40. El select, cuyo nombre es departamento, es decir, va a enviar una variable por método post llamada departamento, se carga a partir de la línea 41 hasta la línea 47 con el resultado que nos da ese objeto de PHP. Veamos, mientras la fila tenga resultados asociados al fetch, es decir, al recorrido que se ha hecho sobre ese vector que es un objeto, imprimir, obviamente, el nombre de departamento como valor para seleccionar con option. Y por supuesto, para que podamos entender de qué se trata, en la parte de descripción tenemos que poner el nombre del departamento. Bien, una vez que se realiza esto, el botoncito de buscar escuelas lo que nos hace es remitirnos a la página de resultados. La página de resultados es una página que está en la raíz del sitio, que incluye el header, obviamente, incluye obviamente un body, que es donde está contenido todo esto. Tiene un pequeño desarrollo similar al primero, a la primera página de index, donde se guarda el estilo, pero lo que nos interesa, lo relevante, es a partir de la línea 22.
A partir de la línea 22 empieza la parte de PHP, donde en primer lugar en la línea 25 recibimos por método post la variable departamento, es decir, lo que hemos seleccionado del select. Luego creamos un nuevo objeto MySQLi, luego creamos otro objeto MySQLi con los parámetros de conectividad que ya sabemos. Luego en la línea 30 hacemos un real query. Fíjense en el manual qué significa esto de real query, donde introducimos un select que nos da todos los datos que nosotros requerimos, id, localidad, latitud, longitud, desde Corrientes, donde departamento es igual a la variable que nos transportó desde el formulario anterior llamado la variable llamada departamento. El resultado es cargado en una variable llamada resultado. A partir de la línea 36 observamos otra consulta. Es la MySQLi 2 para diferenciarla de la anterior. Esta también se conecta, también tiene un SQL, es decir, un query. Fíjense que en este caso no usamos MySQLi sino SQL, que trae el query con el cual vamos a hacer el conteo de localidades. El resultado 2 sí es la aplicación de el objeto MySQLi2 con el query SQL, es en la línea 39. Y por supuesto, fila vendría a ser el resultado 2 de esa cuestión. Esto es impreso, obviamente, con el hecho de la 41, que dice número de localidades del departamento. Obviamente el nombre del departamento es de fila, o sea, un tag llamado total. ¿Cómo nosotros sabemos que ese tag total es correcto? Porque en el SQL, cuando hicimos count localidad, le pusimos un alias como total. Count localidad como total. Entonces en fila total nos va a salir el total del count. Ese es uno de los usos, yo creo que más relevantes en este caso del alias. Finalmente, una vez que imprime en la línea 41 la cantidad de localidades o establecimientos del departamento, esa conexión MySQLi2 es cerrada. Eso es importante. Una vez que se termina de usar hay que cerrar para liberar todas las variables. Ahora vamos a generar una tabla con los resultados de la primera consulta, la consulta MySQLi. Entonces, primero creamos una tabla desde la línea 46 hasta la línea 55 y luego en la 57 recorremos el array de resultado con un valor llamado fila. Para entenderlo le podríamos poner cualquier otro nombre y tenemos que cada fila id, fila localidad, fila latitud, fila longitud va generando celdas de una fila, obviamente, que después pega, cuando termina de agotarse la fila, pega, digamos, un salto a otra nueva fila. Una vez que está impreso todo el resultado, mientras hay resultados en fila, se cierra el while, se cierra la conexión, se cierra la tabla. Y finalmente lo único que nos queda es el botoncito para regresar al index. Muy bien, puede que parezca muy complejo esto, pero lo que vamos a hacer es adjuntar todo este material para que ustedes lo puedan descargar y estudiar junto con este video para producir el trabajo grupal que corresponde a la clase número 4.